Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a Narradores del Misterio. Ya estamos aquí un martes más con todos vosotros. La promesa hay que cumplirla y siempre estamos aquí con todos vosotros para llevaros el misterio hasta vuestras propias casas. Y en el día de hoy con un tema apasionante, con un tema que yo estoy seguro que más de uno y más de dos y muchísimos más habréis sufrido en vuestras propias carnes. Y como no, siempre os invitamos a que lo compartáis con nosotros a través de nuestro correo electrónico narradoresdelmisterio@gmail.com. Hablamos de los visitantes de dormitorio y como no, para tratar sobre este tema tenemos aquí a nuestros especialistas. Fran González, compañero, ¿qué tal va todo? Una vez más estamos aquí ya, pues hoy para hablar de un tema interesante como son los visitantes de dormitorio, que cada uno expondrá un poquito las diferentes, lo que la gente opina que puedan ser estas visitantes. Perfecto. Silvia Rossi, compañera, visitantes de dormitorio y además con una experiencia muy espectacular que nos vas a compartir, que tiene una relación relativa con lo que vamos a hablar, ¿no, compañera? Silvia Rossi. Hola a todos. Pues sí, es como una situación se puede acabar yendo de las manos. ¿Cómo puede acabar yéndose de las manos? Yéndose de las manos y que cunda el pánico hasta, pues hasta unos niveles curiosos. Víctor Haas, compañero, investigador de raza, como siempre, estás aquí con nosotros para tratar sobre este tipo de acontecimientos, sobre este tipo de sucesos, esos visitantes de dormitorio que algunos lo atribuyen a entidades de otras dimensiones, otros a almas en pena, otros incluso a seres malévolos. Algún día trataremos sobre incubos y súcubos, que creo que también puede ser muy curioso y muy interesante. Pero Víctor Haas, compañero, este fenómeno que yo creo que es apasionante, como es, en este caso, los visitantes de dormitorio, ¿no? Muy buenas y tenebrosas noches, nunca mejor dicho, porque la verdad es que es un tema que yo creo que ninguno de nosotros queremos vivir en nuestras propias carnes, porque desde luego debe ser una experiencia bastante aterradora. Eso de estar tranquilamente en tu cama, deseando dormirte, y de repente ver que algo o alguien que no debería estar ahí, está. Y encima no está para cosas, para darte un beso, como que dices, está para asustarte. Y seguro todas las experiencias se tiene que pasar realmente mal con estas experiencias. Pasar realmente mal es una de las sensaciones y emociones que puede vivir el propio ser humano cuando, como bien decía Víctor, se encuentra directamente con el misterio a los pies de su cama, o se encuentra con el misterio en la puerta de su habitación o al lado de la puerta del baño. Sorprendente es cuando alguien, sin saber por qué, abre los ojos y ve esa sombra pasar que no espera, o esa brumosa de color blanco que lógicamente pues impacta hasta límites insospechados. Algunos lo relacionan con ángeles, otros lo relacionan con demonios, otros lo relacionan, como ya hemos dicho, con seres de otras dimensiones e inclusive con seres, bueno, pues que están en este mundo y que deberían haber ido al otro lado. Silvia, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué es, y si has tenido en este caso alguna experiencia similar, directa, que tenga que ver con el impacto que se debe sufrir cuando alguien tiene un visitante de dormitorio y que lo vive en sus propias carnes, compañera? Bueno, yo estoy un poco en la línea de pensar de que son seres queridos, o al menos familiares o personas que directa o indirectamente están conectados con nosotros, que por el motivo que sea vienen a darte un mensaje o vienen, no se sabe exactamente a qué, porque a veces no te hablan. Claro, experiencias hay muchísimas. Yo puedo contar una que no viví yo directamente, quiero decir que no me pasó a mí, pero la vivimos muy de cerca toda la empresa en la que trabajaba. Interesante. Una compañera en el hotel de Ibiza, no voy a decir el nombre del hotel, pues resulta de que una noche después de cenar se mete en la cama, se despierta, ve un hombre al pie de su cama, asustada se tapa con la sábana y ella siente cómo esa presencia se sienta en la cama. O sea, ella se queda
Interacción. Aterrorizada. Sí, ella se queda aterrorizada, a partir de ahí se queda inmóvil, se queda paralizada, se queda pues en shock, y al día siguiente lo reporta. Lo habla con el resto de la tripulación, lo habla con todo, y aquello empezó a correr como un reguero de pólvora. ¿Por qué digo que pienso que es eso? Bien, se habló con el hotel, no había habido allí ningún fallecimiento en esa habitación en concreto, no había pasado nada anormal en el hotel, es un hotel pequeño, encantador, en la ciudad de Ibiza, familiar, un sitio muy tranquilo, pero no tampoco es un edificio súper antiguo para decir, bueno, pues puede tener mucha historia. Claro. El caso es que llegó un momento de que esta información fue corriendo de tripulación en tripulación hasta llegar a unos límites que hubo compañeros que durmieron abajo en recepción, pero no hablo de 1, ni de 2, ni de 3. Esto sucedió entre el año 89 y el 90. Cada vez que llegaba una tripulación, y éramos un mínimo de 2 tripulaciones, o sea, entre 10 y 12 personas, como mínimo cada noche al hotel, era preguntar en recepción, pero yo la del fantasma no la quiero, yo la habitación del fantasma no la quiero. Realmente el personal del hotel se portaron excepcionalmente y estoicamente, pero estaban cansados. Claro. Y llegó porque esto, claro, pasaron semanas, pasaron meses, aquello se alargó. Estábamos creando una inquietud porque, claro, la gente los soltaba sin importarle quién estuviera al lado. Claro, ese es el peligro, la sugestión que se genera. Además, lógicamente, estás hablando de que esa chica, en este caso, lo vivió en primera persona. Y la situación fue no solamente de taparse, que aquella persona, entidad, lo que fuera, desapareciera, sino que además interactuó, ella sintió como se sentaba en la cama. Correcto, claro, fue un ataque de pánico lo que ella tuvo, pero no le volvió a pasar ni a ella ni a nadie más. Con lo cual quiere decir que en la habitación no había una entidad propia, no se puede decir que la habitación estuviera encantada o que la habitación tuviera un fantasma. Era algo que por el motivo que fuera iba a visitarla a ella. Así lo interpreto yo. Me surge una pregunta, Silvia, y ahora quiero darle pie a Fran a ver qué opina él respecto de esta situación y si él en este caso ha vivido una situación similar. Pero me surge una pregunta, Silvia, y es la siguiente. Esta chica en ese periodo pre al acontecimiento en cuestión, directo, ¿había perdido algún familiar cercano, alguien cercano a ella, o no había habido ningún tipo de acontecimiento luctuoso? Nada. No, en principio no. Interesante, muy curioso el tema, Fran, compañero. Yo creo, sinceramente, que es un acontecimiento de impacto, de shock, como bien ha dicho Silvia. Claro, el problema está quizás en cómo verbalizas eso. Es interesante que, bueno, pues que haya esta comunicación muy, muy curioso, pues tan abierta para tratar sobre este tema en cuestión, pero claro, lógicamente en el hotel entiendo que no estaban precisamente contentos con toda esta situación. Fran, compañero, ¿qué opinas al respecto? Claro, la sugestión que hubo, pues se les fue de las manos, ¿no? Lo acaba de decir Silvia, pero también lo ha dicho ella, ¿no? O sea, en este caso a nadie le había ocurrido nada en esa habitación. Esto es lo que nos diferencia de lo que es una presencia en un lugar que puede estar encantado, puede haber un espíritu, puede haber una energía, puede haber cualquier cosa, a lo que son los visitantes de dormitorio. Los visitantes de dormitorio no están ligados a un lugar, sino a una persona. A una persona. Y allí donde esa persona vaya, va a seguir teniendo las visitas. Bien sean visitas del lado bueno o bien sean visitas del lado no tan bueno. Ahí está. Y cuando decimos esto, Víctor, supongo que tú como investigador, pues quizás te has topado en alguna ocasión con el fenómeno, o alguien te ha podido explicar que ha vivido justamente el fenómeno en sus propias carnes. Pero claro, cuando hablamos de visitantes de dormitorio y lo entendemos como no entidades relacionadas o ligadas a la persona, sino como entidades que directamente se presentan sin esperarlos en un lugar que no necesariamente ha tenido que suceder absolutamente nada, es cuando realmente se nos escapa el fenómeno literalmente de las manos, ¿no, Víctor, compañero? Así es, y yo, por desgracia, en su día tuve la suerte de vivirlo.
¿vale? En primera persona. Tendría yo alrededor, vale, aquí lo que quiero diferenciar, no sé si fue fruto de mi mente infantil, con 6 o 7 años. Yo creo que no, porque fue muy real. Pero la historia es simple. Yo me encontraba durmiendo, serían de madrugada, 2, 3 de la mañana, y recuerdo perfectamente cómo estaba yo dormido y de ver sobre mí una cabeza con calavera, ¿vale? Y es que podía notar hasta el aliento, o sea, el aire al hablar encima mío. Me desperté llorando, asustado. Dormía con mi hermano en aquel entonces, ahí no había nada, y desde entonces tampoco he vuelto a ver nada similar. Pero has comentado, intentó interactuar ese ser, lo que fuera, porque comentas que de alguna manera como que exhalaba aire, quiere decir que de alguna manera intentó interactuar contigo, como en este caso esta compañera de Silvia, que bueno, pues sintió cómo se sentaba en la cama, con lo cual hubo una interactuación. ¿Llegaste a escuchar algo? ¿Llegaste a sentir algo? Además de, lógicamente, ese aliento sobre tu propio rostro, que ya es algo impactante llevado al límite, compañero. Yo lo recuerdo ya muy lejanamente, o sea, pero fue hace muchísimos años ya, pero no recuerdo que me dijera absolutamente nada, pero sí sentía cómo se iba cada vez agachando más sobre mí. Y yo me sentía, pues de algún modo, como atado a la cama, y no podía moverme, no podía gritar. Si fue una imaginación infantil, fue algo, o simplemente una pesadilla, eso no lo sé, pero desde luego muy real fue. En un futuro trataremos aquí sobre la parálisis del sueño. Además, parálisis del sueño vinculada a este tipo de entidades que tú has comentado, Víctor, relacionadas también con íncubos y súcubos, y cómo no, también otro tipo de entidades. Simple y llanamente es un fenómeno que está ahí, que está latente y que mucha gente lo ha sufrido, lo ha vivido, y que yo creo que sería muy interesante en un futuro que lo tratemos. Pero claro, lo más chocante, y vamos a decirlo de esta manera, Fran, de este asunto en cuestión, de esos visitantes de dormitorio, es que la gran mayoría que reporta este tipo de sucesos no habla de visitantes de dormitorio como seres demoníacos, o como si fueran personas físicas que aparecen en el lugar. Inclusive en ocasiones se habla de gente vestida normal y corriente, inclusive se habla de traje, como si de alguna manera estuvieran ahí observando, como meros observadores, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces hemos utilizado el concepto del observador, que está ahí pero que no necesariamente tenemos que verlo, ¿no, Fran, compañero? Claro, pero fíjate que esto forma parte de las múltiples variantes, ¿no? de personas que asocian a los visitantes de dormitorio, pues por ejemplo, familiares fallecidos que te vienen a ver, entidades incubus o sucubus, lo más extendido, ¿no? Las famosas abducciones extraterrestres. Yo conozco a una mujer. Exacto, conozco a una mujer que ella está convencida de que ha tenido visitas de dormitorio por parte de los grises, estos que todos conocemos, en varias ocasiones. Incluso me ha mostrado dibujos que ella hace de los recuerdos que tiene, que de verdad son impresionantes. Y incluso tiene aquí en la cara lo que dice que es un implante que le hicieron. Yo no sé lo que tiene, pero sí que es verdad que le tocas en la parte de aquí y notas un pequeño bultito alargado. Bueno, yo no sé hasta qué punto el subconsciente o puede obrar de alguna manera, pero te aseguro que la persona está convencida. ¿Alguna vez, Fran, te has topado con algún tipo de experiencia de estas características? ¿Un visitante de dormitorio del tipo X que fuera, compañero? ¿Alguna vez, en alguna ocasión? No, es un visitante de nosotros, pues la verdad es que personalmente no. Personalmente no. Casos así que te han contado sí, pero personalmente que yo lo haya vivido no. Silvia, ¿algún acontecimiento directo con el fenómeno en cuestión? ¿O simplemente esta peculiar historia que en este caso vivió en sus propias carnes una compañera de trabajo? Esta peculiar historia, a mí lo que sí me sucede a veces es lo de notar olores. La clarescencia justo en ese momento antes de quedarme dormida. Incluso ruidos, zumbidos, algún ruido fuera de lugar, que sabes que no es del piso de arriba, el típico vecino que mueve muebles a las 3 de la mañana, sino que oyes ruidos que se te escapan. Son unos segundos, pero son unos segundos lo suficientemente largos
como para darte cuenta que no ha sido una imaginación. No, uy, no me lo he imaginado. Estamos hablando de... Algo impactante, sí, directamente. Un pocos segundos, pero segundos intensos, ¿no? Que se le diría, ¿no? Sí, para el tiempo, ¿no? Un intervalo de entre 15 y 20 segundos que te da tiempo a que realmente lo notes y lo reafirmes, de que, ostras, sí, estoy escuchando esto o sí, estoy oliendo esto. Yo recuerdo una experiencia directa en la que yo, lógicamente, estaba dormido plácidamente, como bien comentaba Víctor. Bueno, yo hablo en este caso ya con 27, 28 años, y repentinamente noto algo que de alguna manera intenta evitarme la posibilidad de yo moverme, tener movilidad, que quizás uno lo puede relacionar con la parálisis del sueño, pero lo impactante de todo esto fue mi reacción, no solamente impactante para mí, sino para una persona que dormía a mi lado, en este caso, y es que fue que automáticamente yo conseguí zafarme de aquello, lo sentí que me zafaba de aquello, no físicamente, sino astralmente, energéticamente, y fue como un resorte. Yo me levanté y mi frase fue literalmente: no vuelvas a hacer eso. Lo que vi en la pared de enfrente fue una luz que fue de mayor a menor hasta ¡pum!, desaparecer delante mío. La persona que estaba al lado mío lógicamente se quedó impactada, porque me dijo que era como si llevara despierto muchísimo tiempo. No es como cuando te acabas de despertar y tienes aquella sensación de, bueno, de que todavía el cerebro no está activo, de que tu voz no está todo lo clara que debe estar, sino que fue algo directo: no vuelvas a hacer eso. Lógicamente fue una situación de impacto, pero lógicamente y aparte y paradójicamente, pues cuando uno ya está acostumbrado a este tipo de acontecimientos, cuando le sucede algo así, llega un momento en el que ya pues lo toma como algo, entre comillas, vamos a decirlo, natural. Trataremos sobre, cómo no, la parálisis del sueño en un futuro. Y Fran, yo me gustaría saber, en conclusiones, ¿tú qué crees realmente que son estos visitantes de dormitorio? ¿Qué opinas tú que pueden llegar a ser, compañero? Pues mira, no lo sé, yo me tiraría más por el tema abducciones, ¿no? Quizás por los recuerdos que puedan tener algunas personas, o por traumas, ¿no?, que puedan haber, o quizás porque he conocido una persona que me dice que ella ha sufrido ese tipo de visitantes, ¿no? Pero fijaros que ahora surge una teoría que dice que estos visitantes de dormitorio es gente que vive en tu propia casa, que en ese momento está durmiendo y que hace viajes astrales inconscientes. Muy interesante esa teoría. Cuidado, porque esa teoría se sostiene también inclusive con sesiones Ouija. Gente que está practicando espiritismo o sesiones Ouija en un momento dado, y que en esa sesión Ouija aparece una persona que está viva, que está dando datos y está durmiendo. Y está durmiendo. O sea, en realidad está durmiendo, pero hay una comunicación e interactuación entre la persona que está practicando esa Ouija o esa sesión espírita y, en este caso, esa persona que está dormida, que se está expresando de alguna manera a nivel, a nivel astral. Esto un pequeño impasse que no tiene nada que ver con el programa, pero sí con el de la Ouija. A mí me ha sucedido en una sesión de Ouija preguntar a alguien: ¿estás vivo? Y te decirte: sí, estoy durmiendo. Estoy durmiendo. Ahí está el dato. Curioso, impactante, pero ahí lo ponemos encima de la mesa. Silvia, compañera, en conclusiones, ¿qué puedes apuntarme sobre lo que tú crees que puede llegar a ser este fenómeno del visitante de dormitorio? ¿Por dónde lo encauzarías tú, compañera? Bueno, yo no había oído la versión que acaba de dar Fran. Me gusta, puede ser factible. Y ya lo he dicho antes, yo tiro más hacia un familiar, que a veces, claro, cuando pensamos en un familiar, siempre pensamos en un familiar cercano, claro, al que echamos de menos, pero es que puede ser un tatarabuelo que viene a darte... Exacto, a darte un mensaje, y claro, es un señor o una señora del que ni siquiera hemos visto una foto en la vida y nos asustamos. Claro. Es una opción. Claro, sí, totalmente viable, y que se pone encima de la mesa, que puede ser, como bien dices tú, no alguien que haya podido fallecer próximo a ti en el tiempo en el que tú te encuentras, sino alguien que igual 200 años, 300 años atrás, pues aun siendo un familiar tuyo, pues no lo conociste, y ahí está, ¿no? De alguna manera intentando comunicarse o entablar una comunicación contigo. Yo me gustaría saber, Víctor, y después de tu experiencia,
que como yo digo siempre, los niños y los borrachos son los que nunca mienten, esa frase tan dicha y tan reconocida. Según la experiencia que tú viviste, ¿cuál sería tu opinión sobre lo que son estas entidades, compañero? A ver, en mi caso, personalmente, yo creo que fue algo, no quiero decir demonio, pues son palabras muy fuertes, pero algo no del todo bueno, ¿vale? Pero yo creo que realmente estos visitantes de dormitorio son simplemente espíritus de personas fallecidas o demonios, también quiero decirlo, que se nos aparecen de algún modo para darnos algún mensaje o algún tipo de advertencia, ¿vale? En el caso de los demonios nos creemos, pero a lo mejor he leído yo casos de personas dedicadas al crimen, por decirlo de algún modo, y que se les apareció uno de estos supuestos visitantes de dormitorio y les hizo incluso ver de algún modo cómo iba a ser su vida una vez falleciera. Y tras ver esa experiencia tan horripilante de lo que son, llamémoslo, las llamas del infierno, pues esta persona cambió su vida de canalla totalmente y se dedicó pues precisamente a todo lo contrario, a ayudar a las personas, a ayudar a los más necesitados. Y realmente creo que es eso, pero lo que estoy casi 100% seguro es que es el espíritu de alguna persona fallecida, sea familiar o no. Algún día trataremos aquí sobre el destino de los suicidas, ya hemos hablado de ello en la radio, y yo tuve la gran suerte de ver una película hace unos días, anime en este caso, hablamos de una película que se llama La voz del silencio, si no la habéis escuchado os la recomiendo, que habla directamente cómo una persona, después de vivir una experiencia directa con la muerte, una ECM, cambia radicalmente su comportamiento para de alguna manera pues resarcirse, intentar recuperar su verdadera esencia, ¿no? Y de verdad que os la recomiendo, si no la habéis visto, que podáis verla y podamos de alguna manera, ¿no?, todos entender por qué hay que de vez en cuando hacer este cambio y por qué en estas ocasiones incluso estas entidades, llamémoslos familiares o no, de alguna manera lo que intentan es abrirnos los ojos y decirnos: hey, estamos aquí, no te olvides, y sabes que lo que voy a intentar en la medida de lo posible es hacerte abrir los ojos, a creer o en su defecto a que no vayas por el mal camino. Gente, muchísimas gracias por haber compartido Narradores del Misterio un martes más aquí con todos vosotros, y sobre todo os pedimos lo de siempre, un buen like si os ha gustado este vídeo, suscribiros, daros las gracias por el gran apoyo que nos estáis dando y que nos vais a seguir teniendo aquí los martes, los jueves y los domingos, y sobre todo no os perdáis el top de este pasado domingo, que fue realmente sin igual, ese top de los bosques más malditos y tenebrosos del mundo. Un fuerte abrazo, compañeros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Un abrazo.